Ujú. Entonces, la bioética va a ser una de las disciplinas que va a tener la ética, se le puede decir, y va a tener varias definiciones. Tenemos una lista de definiciones que las rescatamos un poco del PowerPoint y de la bibliografía, pero estas nos parecieron como más importantes. Tenemos la definición de la Enciclopedia de Bioética, donde va a decir que la bioética va a ser un estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y la salud, aplicadas, digamos, desde un enfoque de valores y principios morales. Después tenemos una declaración de bioética y derechos humanos, donde propone que la bioética va a tratar de cuestiones éticas relacionadas con la medicina, la ciencia de la vida, la tecnología aplicadas a los seres humanos, teniendo en cuenta las dimensiones sociales, éticas, jurídicas y ambientales. Y después tenemos tres definiciones de tres autores, que van a ser Reich, María Casado y López Barón. Reich va a decir que la bioética va a ser un estudio sistemático de las dimensiones morales de la ciencia de la vida y del cuidado de la salud, usando varias metodologías éticas en un contexto donde participen varias disciplinas. María Casado, por lo tanto, va a decir que va a ser un análisis de los aspectos jurídicos, sociales y políticos del impacto de la biomedicina y biotecnología desde un enfoque de los derechos humanos que ya han sido reconocidos. Mientras que López Baroni va a ser una definición relacionada a un espacio de interacción entre varias disciplinas, cuyo objeto de estudio va a ser la relación de la naturaleza simbólica del ser humano con las leyes de la naturaleza. Bien, ahora también hablando un poco en qué contexto surge la bioética como disciplina, es importante destacar que se da ante los avances técnicos científicos del siglo XX, que muchos autores como María Casado, Florencia Luna, hablan de la influencia que tienen estos avances científicos y la importancia que tiene proteger valores morales dentro, no solo dentro de la atención del paciente, en la atención médico-paciente, sino también en el individuo. Por eso también surge el reconocimiento de los pacientes y en sí de los derechos humanos como movimientos sociales. También hay un cambio de paradigma, un cambio de paradigma en el modelo asistencial que se iba teniendo en el momento. Pero es importante mencionar esto de los avances, ya que se empezó a estudiar cómo es que influyen y cómo van cambiando el contexto de la persona y por qué es importante proteger estos valores morales que tanto hablan los autores. Bien, ya hablando un poco más de las características, ¿me pasás la diapo, por favor, Maggie? Ya hablando un poco más de las características y la finalidad y el objetivo que tiene la bioética. Bien, las características, como mencionaba en el texto, en la bibliografía, es que tiene un carácter interdisciplinario. Quiere decir que debe haber un diálogo respetuoso y una coordinación entre los diferentes especialistas de los diferentes campos de conocimiento, ya que, como menciona el autor, de esta forma no hay una dominación de conocimientos por parte de una disciplina, por ejemplo, no sé, la medicina o el derecho, por ejemplo, sino es que trabajan en conjunto y así se va desarrollando, está en constante cambio y en constante desarrollo. Otra característica es el carácter global. Se menciona esta necesidad de hallar la forma de consensuar reglas y protocolos que sean compartidos en la comunidad y que sean compartidos a la hora de discutir dilemas éticos o bioéticos. Después, la laicidad, este carácter laico que tiene que tener, ya que la bioética tiene que estar alejada de todos estos enfoques dogmáticos que están basados, que la legitimación de valores, es decir, la valoración de los valores, valga la redundancia, están basados en la fe. Entonces, al tener un carácter laico, alejado de todas las creencias, en su mayoría no, pero si hay participantes entre creencias se respeta y todo, como menciona el texto, pero
estar alejado de estos enfoques para que a la hora de discutir, por ejemplo, un dilema ético, los participantes estén en igual de condiciones de argumentar. Después, con relación al pluralismo, quiere decir que es importante la valoración del discurso autónomo, pero que es importantísimo tener en cuenta las otras perspectivas de los demás especialistas, de las demás disciplinas, para poder argumentar y formar algo entre todos, digamos, y poder llegar a un acuerdo. Después, lo que es el posibilismo habla de las posibilidades de la bioética, de las modalidades de resolución de la bioética, los límites que tiene la bioética, y que es importante posibilitar las resoluciones que se den reflexionando de las consecuencias del avance técnico-científico. Y el carácter social, que quiere decir que estos avances técnico-científicos afectan a la sociedad en su conjunto. Entonces es importante tratar de minimizar riesgos y socializar los beneficios para toda la sociedad, quiere decir, no solo para un grupo o una minoría. Bien, y en cuanto a la finalidad o el objetivo, como ya bien dijo mi compañera, su finalidad no solo es de reflexión, para que quede bastante claro, sino también es que es importante encontrar criterios, normas o principios que guíen esta conducta del hombre, el lograr del hombre, la conducta humana, respecto a diferentes aspectos de la vida, permitiendo no solo el desarrollo del individuo, sino también el desarrollo del individuo en la comunidad y las comunidades en su conjunto. También es importante, yo quería mencionar lo que dice Florencia Luna en el podcast que estuvimos viendo, que también que hay que tener ese abordaje realista en cuanto a conflictos morales o dilemas bioéticos, y que la bioética en sí lo que va a enseñar es argumentar. Eso es lo que ella destaca y me pareció importante mencionarlo. Muy bien. Bueno, entonces también podemos decir que la bioética se va a dedicar a distintas temáticas. Va a estar enfocada a lo que es la ética clínica, tratando cuestiones de autonomía, confidencialidad, consentimiento o rechazo informado, discapacidades, entre otras. Todo lo que sea reflexiones sobre problemas del inicio y final de la vida, como es interrupción del embarazo, eutanasia, técnicas de procreación, y todo lo que sea dedicado a la biotecnología, a la tecnología basada en genética también, todo lo que sea secuenciación del genoma, inteligencia artificial, bueno, esto que dice acá, y las big data. Entonces, bueno, las big data también, que se cuestiona sobre el tema de cómo resguardan nuestros datos privados, la confidencialidad del paciente, la información sobre nuestro genoma, y también va a tratar sobre cómo todas estas tecnologías, estos nuevos avances que también fueron el contexto de la bioética, van a impactar sobre la sociedad. Y también se va a dedicar a lo que son las ciencias cognitivas, le va a dar una mirada a lo que son la psiquiatría, psicología, neuroética, filosofía de la mente. Bueno, hablando específicamente acerca de los paradigmas en bioética, tenemos principalmente tres. El primero es acerca del principialismo en comparación con lo que es la ética de la virtud. El principialismo básicamente se va a basar en evaluar el accionar en función a estos cuatro principios. Fue planteado por Beauchamp, creo que se pronuncia así, y Childress. Estos cuatro principios son, bueno, el de la autonomía, que hace referencia a que justamente el paciente pueda tener esta autonomía que es tan importante y que el médico no accione, digamos, en contra de eso, siempre y cuando que el médico respete y le dé las herramientas para que el paciente pueda
participar de su propio tratamiento, ver si está de acuerdo o no con las medidas que se van a llevar a cabo, esa acción va a ser, digamos, correcta o va a ser ética. Por otro lado, tenemos el principio de la justicia, que tiene que ver con la equidad, el principio de la beneficencia, que hace referencia a que la asistencia siempre tiene que ser de buena calidad, uno como médico tiene que brindar siempre una asistencia de buena calidad, y el de no maleficencia tiene que ver con lo que decía Hipócrates acerca de esto de primero no hacer daño, es decir, que la atención siempre tiene que beneficiar al paciente y no hacer lo contrario. Estos principios ya se venían tratando antes de que estos dos los plantearan como tal, venía desde lo que es el informe de Belmont, que fue presentado, si no me equivoco, en 1970. Este informe surge a partir de una investigación que se realizó en personas de color acerca de ver cómo progresaba la enfermedad de la sífilis de forma natural. Fue muy criticado porque, bueno, como ya lo estuvimos hablando, la investigación surge y al poco tiempo que comienza, la penicilina fue aceptada como un tratamiento efectivo para esta enfermedad y sin embargo la investigación continuó y bueno, falleció desgraciadamente mucha gente. Entonces ese sería, digamos, como el origen de estos principios. Y por otro lado tenemos la ética de la virtud, que fue planteada por Aristóteles. Aristóteles hablaba acerca de una teoría y una ética de la virtud. Básicamente, Aristóteles decía que, como también lo hemos hablado en clase, que el hombre siempre va a buscar la felicidad. Ese va a ser, digamos, su objetivo. Y que por ser hombre, digamos, tiene razón y que por ser racional va a saber qué es correcto y qué no es correcto. Aristóteles habla también acerca de dos extremos, es decir, que uno a veces puede o accionar de más, o sea, hacer por exceso, o no hacer, digamos, que sería el otro extremo. Lo correcto y lo virtuoso justamente es encontrar un punto medio entre estos dos extremos. Cuando uno logra encontrar un punto medio cuando está frente a una situación complicada, dilemática, ese punto medio va a ser, digamos, como el camino correcto o el camino más ético para poder tomar la mejor decisión, digamos. Bien, el otro paradigma habla acerca de la comercialización del cuerpo. En este caso tenemos dos modelos de pensamiento. Por un lado tenemos el modelo anglosajón y por otro lado el modelo continental o europeo. El continental dice que o ve al cuerpo como un sujeto, no tanto como un objeto, como sí lo hace el anglosajón, y le da, digamos, como una noción de dignidad humana. Por lo tanto, no va a estar, digamos, como tan de acuerdo con esta comercialización del cuerpo. Habla de algo que sea gratuito y en algo también en lo cual tiene que estar el Estado regulando para que eso también sea, digamos, de forma como más transparente. Bueno. Y por último, me quedé el último. La comparación de la bioética religiosa con la bioética laicista, como bueno, ya dijeron mis compañeros, siempre tenemos que apuntar a una bioética que sea laica, que no esté bajo un dogma religioso, siempre evaluando, digamos, el accionar sobre el punto de vista de los principios, los valores, los derechos, pero también, obviamente, respetando los diferentes puntos de vista que van a tener las diferentes religiones, y bueno, pero siempre apuntar a eso, a una bioética laica. Muy bien. Bueno, esto sí ya es lo último. Al principio, Magalí habló acerca de la definición de la enciclopedia de bioética, que decía que la bioética va a evaluar las acciones en función de los valores.
Pero bueno, ¿qué son los valores? Son cualidades que uno le va a asignar a los objetos, a las personas, a situaciones. No los va a asignar per se, sino que hay muchas veces que ciertas situaciones, ciertas acciones tienen como valores que son propios, tal cual, o son inherentes, digamos, a esa situación, a esa cosa. Sí. Básicamente los valores también los podemos definir como adjetivos calificativos, que son los que van a calificar justamente a esa cosa o a esa situación. Entonces, los valores pueden ser positivos o pueden ser negativos. Es decir, puede ser que digamos, bueno, a ver, esta persona es buena, esta persona no es buena, o esta situación o esta cosa es buena o no es buena. Esto nos lleva a otra de las características que tienen los valores, que es que tienen dinamismo, tienen esta cosa de ser buenos o ser malos. Pero el dinamismo también tiene que ver con lo que nos genera, digamos, a nosotros ese valor y cómo impulsa nuestro accionar. Es decir, si un valor es positivo, uno va a querer cumplir, digamos, o sí, como que llegar a cumplir ese valor o seguir ese valor. En cambio, va a ser lo contrario cuando hablamos de un valor negativo. Bueno, y eso creo que es todo. Bueno, ahí también nombra los tipos de valores. Sí, está bien. En realidad ahí con el tema de los valores siempre, o sea, que hicimos como un camino largo, ¿no? Lo mismo que hablar de filosofías, ¿no? Que ahí igual le va a tocar ahora al siguiente grupo meterse un poco en eso. Es un poco como para que ustedes tengan idea de cuáles son, cuál es el devenir, digamos, de la bioética como campo de pensamiento, ¿sí? Que viene retomando reflexiones esto, ¿no? La distinción que les hacíamos, que cuando hablamos de teorías filosóficas o de teorías éticas para la bioética, nos fuimos a los orígenes de la filosofía, es decir, filosofías que tenían un desarrollo de sistemas éticos complejos, de los cuales la bioética va a tomar algunos conceptos principales. Y el tema del dinamismo no quiere decir solamente que tienen esto, o sea, que pueden ser estimables o no estimables estos valores, ¿no? Positivamente o negativamente, sino que además van cambiando con el tiempo, van muy de la mano con la cultura, ¿no? Que es esto que, no sé, antes venimos antes a una mujer adúltera se la pedrada, ¿sí? Se la mataba a pedradas. Bueno, eso dejó de suceder, aparecieron sistemas jurídicos que dan derecho a elegir, a divorciarse, etc. ¿Sí? Entonces eso significa que van cambiando. Y la pata importante, digamos, cuando ustedes repasan todas estas definiciones de bioética, es muy importante la definición de María Casado en función de que la bioética hace pie, ¿sí? En cuestiones jurídicas, sociales, muy ligadas, digamos, a todo lo que tiene que ver con las ciencias de la vida. Pero muy bien, han hecho un lindo esfuerzo, así que un aplauso. Sí, yo quería felicitarlas por el esfuerzo, porque la verdad que estuvo impecable, el Power está bien pensado y bien armado, y aparte se nota que se pusieron, o sea, el esfuerzo ya vale la pena el aplauso. Una aclaración con respecto a los paradigmas, por ahí que aparecían hacia el final, ahí me parece que aparece una confusión pequeña, no me acuerdo bien cómo está en el texto, pero cuando hablamos de paradigma hablamos de cosmovisiones, ¿sí? El paradigma es una forma de entender y comprender el mundo, ¿sí? A través de un cierto método, a través de ciertas ideas. Entonces, lo que hay por ahí, que creo que es esa la distinción que hacía el texto, utiliza temas claves como el tema de la compraventa de partes del cuerpo para ejemplificar la diferencia que hay entre la bioética continental y la bioética anglosajona, pero no es un paradigma de la bioética la compraventa de partes del cuerpo, ¿sí? Eso no es que hay un paradigma de compraventa del cuerpo, sino que se toma ese tema, que es un tema ríspido, donde va a haber mucha discusión para ejemplificar cómo lo va a abordar la bioética continental, que está mucho más ligada a la bioética que estamos viendo nosotros, esta que se basa en los derechos humanos, que tiene una raigambre laica,
para contraponerla a la bioética anglosajona, que está más ligada a los principios, porque fíjense que si ustedes van viendo las características que tiene la bioética principial, por eso les hace la misma comparación entre la bioética de principios y la ética aristotélica, que va a hablar abajo. Entonces, eso para que queden como más claro, repasen por ahí esa parte del texto y fíjense que el sentido que tiene es ejemplificar cómo hay distintas miradas éticas para abordar determinados temas, ¿sí? Esa es la única aclaración. Y con respecto a las definiciones de bioética, también marcarles que por ahí la que es más amplia y más no tan anclada en la filosofía es la de María Casado, que incluso va a hablar de que la bioética aborda cuestiones políticas, y ella tiene muy presente esto porque ella además es jurista, y fíjense que la bioética, si bien nace muy ligada a las ciencias de la salud, hoy en día está abordando un montón de cosas que no necesariamente tienen que ver con la biotecnología ni con las ciencias de la salud. Por ejemplo, el Big Data y la inteligencia artificial, o la nanotecnología, la robótica, ¿sí? Son cuestiones que están haciendo que los bioeticistas debatan sobre cosas que no necesariamente están vinculadas al cuerpo y a la sanidad, con lo cual el campo hoy se expandió un montón, pero nada, felicitarlas, a mí me gustó mucho el Power. Muy bien. Gracias, profesor. Bien. Gracias. Preguntas de los compañeros o dudas de este primer tema. Vamos a tratar de ser más o menos, tener un ojo en el reloj para que todos los temas tengan tiempo de ser tratados. Pero bueno, ¿algún compañero tiene alguna pregunta? ¿Las chicas tienen alguna duda? O sea, la selección da cuenta que han sabido identificar los problemas principales, ¿sí? Son cosas que podemos preguntar. ¿Por qué aparece la bioética? ¿Cuáles son sus características? Identificar definiciones, ¿no? Si trabajamos con verdadero o falso. Así que está bien el recorrido. Bueno, el grupo 2, ya les digo quién estaba. En el grupo 2 estaba Mella, David Moreira, Fernández Ludmila, Micaela Gagliardino, Rocío de la Vega y Santiago Fariña. No sé si hay alguien de esas personas que nombré. A ver. Sí, profe, acá estamos. Bien. Ahora compartimos el Power. Micaela, vas a empezar vos. ¿Quién comparte? ¿Comparto yo? Medio cortado. No sé quién. Sí, Mica. Sí, si podés. Se ve, ¿no? Sí, se ve. Sí, yo lo veo. Fíjate si lo podés como ampliar. Donde dice desde el comienzo, ahí. Bueno, nosotros somos el grupo 2 y nos tocó justamente el tema de teorías éticas. ¿Qué es una teoría ética? Una teoría ética, disculpen. Disculpen, tuve un inconveniente acá en casa con esto de la virtualidad. Ahí volví. Bueno, como dije, estábamos en lo de teorías éticas. ¿Qué es una teoría ética? Es una teoría filosófica que intenta fundamentar la moral, las normas y los valores, es decir, justificar su validez y legitimidad. Bueno, principalmente hay dos tipos de teoría. Una de ellas son las teleológicas, o también conocidas como consecuencialistas, que ponen foco en los efectos de una acción y apuntan a privilegiar los buenos resultados en cuanto a eficacia y eficiencia. Entre esas están la teoría de la ética aristotélica y la del utilitarismo. Pero también tenemos las deontológicas o normativas, que se centran en los actos en sí, independientemente de los resultados.
se enfocan en las características del acto, que es lo que las vuelven correctas o incorrectas. Y entre esas tenemos la kantiana principalmente y también la ética del discurso. Bueno, empezando por lo que es la ética aristotélica, vamos a tener que Aristóteles afirmaba que la meta o el fin último de todos los seres humanos es la felicidad, y que la felicidad se encontraba en lo que él denominaba virtud, que también significaba excelencia. Esta virtud consistía básicamente en el perfeccionamiento en el uso de la razón, que a través de ella íbamos a poder llegar a un punto intermedio de las cosas. Por ejemplo, el punto intermedio, posición intermedia de cobardía y temeridad es valentía. Entonces, Aristóteles decía que el equilibrio iba a ser la condición de virtud de esos dos extremos. En este caso, cobardía y temeridad. Por otro lado, Aristóteles decía que el valor moral en una persona eh, iba a hallar básicamente en lo que es sus actos, producto de su voluntad. Sus actos iban a tener que ser libres, ¿sí? Por resultado de sus elecciones propias. Y que no solamente iban a tener que elegir libremente sus acciones, sino que también se tenía que conformar o se tenía que convertir en un hábito. Y también decía que una persona virtuosa no es solamente aquella que realizaba las acciones correctas, ya que en esas acciones correctas podrían ser correctas, pero no iban a ser virtuosas si no tenían esta característica de motivación y de emociones detrás de esa acción. Por lo tanto, para que una persona sea virtuosa y que la acción sea virtuosa, iba a tener que tener detrás el componente emocional y motivacional. Bueno, la otra teoría teleológica, y la más importante, es el utilitarismo. Esta se basa en un único principio básico, que es el principio de utilidad, el cual establece que las personas debemos proceder obteniendo siempre el máximo beneficio posible para el mayor número de personas, o en su defecto, el menor perjuicio posible. En palabras de Mill, que es uno de los autores del utilitarismo, el principio de la mayor felicidad sostiene que las acciones son justas en la proporción que tienden a promover la felicidad, e injustas cuando tienden a producir lo contrario. Una de las características que tiene el utilitarismo es que, más que una característica, una mala interpretación que se da sobre él es que dice que prerroga el egoísmo. Pues sí, bueno, yo busco qué es lo más útil para mí. Y no, en realidad no es así porque, ¿qué puede pasar? Que cuando sí puedo ver que es bueno para mí, que no, pero como vivimos en sociedad y lo que es útil para mí puede darle desdicha a otro, siempre se busca el aumento del placer y la evitación del dolor en forma colectiva, digamos. Que el bien sea para todos o para la mayoría, y no para una persona en específico. Y bueno, no, dentro de esto también tenemos que en un principio todas las personas somos iguales, digamos, en el sentido de que la palabra de nadie o los intereses de nadie valen más que los del otro. Son todos, digamos, todos valen lo mismo. Y bueno, algo también del utilitarismo es que no admite prohibiciones morales arbitrarias. Es decir, si yo voy a decir que un acto es inmoral, tengo que decir no es porque me parece o porque creo, tengo que fundamentar por qué lo es. ¿Cómo lo fundamento? Diciendo a quiénes afecta. Básicamente el utilitarismo, al ser una teoría teleológica, se basa en los resultados. Entonces, bueno, si quiero fundamentar que una acción es incorrecta, tengo que decir que es incorrecta porque afecta a ciertas personas. ¿Me pasás la diapo, por favor? Bueno, el utilitarismo a lo largo del tiempo ha recibido varias críticas, tanto internas como externas, y en base a esto ha sufrido como distintas ramas, digamos, el utilitarismo.
Una se las puede clasificar según cómo se aplica el principio de utilidad, una de las aplicaciones, una de las clasificaciones. Entonces acá tenemos el utilitarismo del acto. Vuelve, por favor. Tenemos el utilitarismo del acto, que sería la más clásica, digamos, que el utilitarismo del acto se basa en el principio de utilidad se aplica a las acciones individuales. Es decir, yo, por ejemplo, qué sé yo, bueno, ahora explico con un ejemplo, perdón, de María. También tenemos el utilitarismo de regla, que aplica el principio a distintas reglas generales para determinar en función de esto si la acción es correcta o no. Ahora el ejemplo para aclarar. Por ejemplo, tenemos el caso de Robin Hood, que robaba a los ricos para darle a los pobres. Según el utilitarismo de acto, se fijaría exactamente en el caso específico de Robin Hood, diría, bueno, en este caso el robo beneficia a la mayoría, que genera la felicidad de la mayoría. El utilitarismo de regla, en cambio, diría, no, bueno, el robo, en líneas generales, en la mayoría de los casos, causa la desdicha a las personas. Entonces, si bien en este caso causa la felicidad a la mayoría, no es un acto correcto, diría el utilitarismo de regla. Y bueno, algunos puntos fuertes del... ¿Volverías a la diapositiva, por favor? Puede ser. La anterior, ¿querés? Sí, la anterior. No sé cuál. ¿Esa? Esa sí. Bueno, el utilitarismo ha recibido distintas críticas. Las principales son, la primera es que este enfoque a decir, bueno, yo busco la felicidad de la mayoría o lo que es más útil para la mayoría, podría sacrificar los intereses de las minorías. Y esto pues es algo muy peligroso. Si bien el utilitarismo generalmente se ha buscado para derrocar los privilegios y los privilegios de unos pocos a costa del sacrificio de muchos, también puede pasar lo contrario, sacrificar a las minorías por el bien de la mayoría. También que desde el utilitarismo no se puede predecir o estimar todas las consecuencias posibles o probables dentro de una acción particular o política. Un ejemplo que se da en el texto de Luna y Sales es de un medicamento que se fue suministrado principalmente en España y sobre todo a mujeres embarazadas, que este medicamento después terminó generando malformaciones y enfermedades en los bebés nacidos. Entonces, bueno, tenemos esto, que si se suministró ese medicamento pensando que iba a causar un bien y al final no, por falta de información o por lo que sea, terminó causando todo lo contrario, terminó generando desdicha en la población. Y bueno, la tercera es que el principio de utilidad es maximizador, por lo que entonces en algunas situaciones resulta difícil establecer la diferencia entre los actos obligatorios y los actos supererogatorios, que son aquellos que están por encima de las obligaciones morales y que se realizan en función de ideas personales. Ahora sí, la siguiente diapo. Bueno, así como críticas, también tiene puntos fuertes del utilitarismo. Uno de ellos que acepta la importancia del principio de utilidad en la formación de la normativa pública, o sea, que se evalúa objetivamente los intereses de todas las partes, sin que una sea más importante que la otra, como habíamos dicho antes, y se realiza una elección imparcial para maximizar los buenos resultados de la misma. Y la otra es que busca la utilidad con un enfoque social basado en la libertad. Entonces, digamos, si mis acciones no perjudican a nadie, yo puedo hacer lo que quiera, digamos, siempre y cuando no perjudique a la mayoría. Y bueno, eso sería todo por el utilitarismo. Muy bien. Bueno, yo voy a decir la kantiana, pero bueno, voy a aclarar que hubo un malentendido y recién hace 5 minutos nos dimos cuenta de que había puesto parte del discurso, así que me quedó cortito. Bien. Bueno, la ética kantiana trabaja mucho en lo que es la conciencia individual, donde su punto de partida es la conciencia del deber, tiene la capacidad de generar propias normas, donde, bueno, todo lo principal que sería que se lleva a cabo es la dignidad y la autonomía,
Y bueno, también está mucho la obligación del respeto y el individuo se lo tiene que tratar con respeto, con dignidad y no como un objeto, ¿no? Bien. ¿Y hasta acá llegaron? A ver. Que habla del discurso. Bien, sí. Claro, ahí justo, bueno, no se ve en la diapo arriba, pero decía ética del discurso. Sí. Que, bueno, es una de las teorías deontológicas y, como bien indica una de las viñetas, supone una inversión del imperativo categórico. ¿Y qué quiere decir eso? Nosotros habíamos entendido que en lugar de partir de un acto y querer su universalización, vendría a ser que como que yo expongo la acción, o más bien la someto a la libre discusión. Entonces las personas afectadas participan y así se busca satisfacer a todos y no objetivos particulares. De esta manera, una norma sería correcta si todos los afectados son activos participantes de un discurso práctico y aceptan libremente las consecuencias y los efectos secundarios que podría producir su cumplimiento general. Que, bueno, también entonces sería correcta si se cumple el principio de universalización y el principio de la ética del discurso, que es lo que está ahí en las viñetas también. Claro, en términos de funcionamiento de las leyes y eso, lo importante es eso cuando se debaten, ¿sí? Los órganos de discusión, senadores, diputados, tienen o sea, la sociedad está representada en términos numéricos, pero cuando eso se amplía en consultas más populares y eso, ¿no? Para efectivamente corroborar eso, digamos, uno es la representatividad en términos democráticos, pero después hay otros modos de consulta que buscan ampliar esa base, ¿sí? Entonces son como dos ejemplos donde se está poniendo en juego esta discusión. Por ejemplo, una de las funciones de la bioética, como hemos visto, es también la de, por ejemplo, en los comités, ¿no? La función de hacer normativas o documentos, ¿no? Que atañan a la comunidad y a sus intereses. Siempre que se hace un documento se publica, ¿sí? Se deja publicado en la página, se va convocando, primero se convoca actores específicamente, digamos, afín para establecer una consulta. Después se cuelga en la página del ministerio, por ejemplo, para que quede abierto a la consulta popular. También se hace circular, por ejemplo, por la red de comités de bioética. Nosotros les cuento ahora, estamos haciendo un documento de directivas anticipadas y va teniendo esa lógica de difusión para poder recibir comentarios, opiniones, para poder volcarlas en el documento, ¿sí? Para bajarlo a algo práctico. Gracias, profe. Ahora sí quedó más claro, podría decirse, porque bueno, no me había cerrado como bien del todo eso. Y nada, hasta ahí, ahora sí llegamos. Creo, sí. Bien, también la presentación. Romy. Estaba silenciada. Felicitaciones también al grupo 2, me encantó la presentación, me parece que estuvo bien marcado al final el tema de si les quedó claro la diferencia en cuanto a criterio de universalización de la ética kantiana con la de discurso de Habermas, está perfecto porque es lo que dijeron, ¿sí? La diferencia entre tomar el acto y hacer ese ejercicio mental individual, que es lo que proponía Kant, en contraposición a lo que va a proponer Habermas de someter la idea a un debate colectivo y las reglas que tiene que tener ese debate para que sea socialmente y democráticamente aceptado. Si es un autor que está muy preocupado por el tema de las sociedades democráticas y el funcionamiento de la comunicación en las sociedades democráticas. Y después, bueno, lo del utilitarismo también estuvo muy, muy bien armado, y bien resumida la parte de Aristóteles, a mí me gustó, o sea, a mí me interesaría que les quede, y si no tienen alguna otra duda, es esta diferenciación de dónde está puesto el foco, que era un poco lo que vimos en esa clase de las teorías éticas, entre la gente, el acto y las consecuencias, y que si a ustedes se les presenta algún tipo de argumentación puedan detectar dónde está puesto el foco en las razones que se están dando en uno y otro caso, ¿sí? Si ustedes pueden detectar ese foco, van a poder
al menos olfatear por dónde está yendo o qué tipo de ética hay detrás operando para argumentar en un sentido o en otro. Pero bien. No sé si tienen alguna duda con respecto al el resto o el grupo que expuso, si a medida que fueron leyendo les quedó alguna duda, algo que quieran compartir. ¿No? Pasamos al grupo 3 entonces. Bueno, pero bien. Sí, yo no, por lo menos. Sí. Que o sea, David, perdón. No, nada, perdón, habla usted. Ah, no, pero si por ahí tenías algo más para agregar, decilo, ¿eh? No, yo solo iba a decir que no, que a mí personalmente no me asoció ninguna duda. Ah, bueno. Que releyendo se me aclararon dudas. Muy bien, la relectura aclara dudas, muy bien, es así. Y el tema es eso, una cosa, ustedes piensen que al comenzar, digamos, la cursada, presentar de qué viene la bioética, empezar a hablar de las teorías, etcétera, se hace muy difícil porque hay veces que tampoco tenemos un nutrido campo de ejemplos, pero en realidad, si ustedes vuelven todo el tiempo, o sea, en este repaso de estas semanas que pudieron, digamos, volver sobre lo leído y lo aplican a los distintos ejemplos que hemos estado dando, ¿sí? Cuando aparece el ejemplo de Robin Hood, yo me acordaba del ejemplo este de Alfredo y su esposa enferma, ¿sí? O sea, si bien uno podía entender la desesperación de Alfredo y su motivación para robar esta medicina a la que no tenía acceso, digamos, si todos hacen eso por motu propio, la sociedad es un caos, ¿sí? Entonces es eso, o sea, ustedes cada vez que les queda clara como una idea, una definición, la llevan a los ejemplos que tenemos compartidos, ¿sí? Porque ahí vemos cómo van funcionando los distintos agentes, ¿sí? Todo bien con el farmacéutico que había dado con un buen medicamento, pero tenía un afán de lucro bárbaro, o sea, si a eso le aplicamos la ética aristotélica y la motivación es puramente comercial. Entonces las farmacéuticas todo el tiempo nos ponen de cara a eso, buenísimo, tal investigación, aquella, eso, bueno, esta medicación, ¿a quién va a favorecer? ¿Sí? Y ahí se nos cuela el utilitarismo. ¿Cuál es la población destinataria de tal o cual medicamento? ¿Sí? Entonces digo, para que vayan anclándolos, las definiciones no queden flotando, sino que las bajamos a situaciones que hemos estado convocando. ¿Sí? Bueno, de ahí el grupo 3 estaba Andrés Méndez, Ángela, Florencia Abad, Natalia González y Pamela Suárez. No sé si están los chicos del grupo 3. Sí, profe, hubieron bastantes cambios, sí, en el grupo. Ah, bueno. Cuéntanos quiénes están hoy para charlar un poco lo que pudieron repasar. Profe, hicimos un PowerPoint. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, creo que están todos habilitados, ¿no, Mar? Sí. Sí. A ver, Ángela, que ahí te anoto. No sé quién del grupo iba a dar la presentación. Bueno, arrancamos entonces. ¿Queda algo más, no? Bueno, buenas tardes. Somos el grupo 3. Vamos a presentar la unidad 3 de teorías bioéticas para la bioética, valga la redundancia. Para poner un principio, un punto de partida, como expresa la profesora Oki en la ficha de cátedra, nosotros buscamos entender y priorizamos, más bien entender, que en la toma de decisiones surge la necesidad de resolver conflictos, en la práctica médica incluso, en los cuales debemos sopesar el contexto, el carácter de los agentes, tener en cuenta historias de vida, relaciones interpersonales, sentimientos, emociones, inscripciones en las distintas tradiciones en las cuales está sumergido el evento, géneros, cuestiones relacionadas sobre todo al género. Como son muchas las cuestiones emergentes en la práctica médica, se debe buscar una herramienta
Y esa es la razón por la cual surgen las diferentes teorías bioéticas que intentan abordar estos diversos dilemas morales que se presentan, centrándose cada una de ellas en estos distintos aspectos que fui mencionando. Ángela, ¿ampliás, por favor, el PowerPoint? Lo tengo en pantalla completa, ¿por? No, se ve chiquito. Uy, ay, no sé cómo hacer eso. Arriba, donde te aparece arriba de archivo, hay un dibujito que hay un disquete, una flechita, otra flechita. El cuarto dibujito, si lo cliqueas, ahí te va a aparecer en pantalla completa. Ajá. Arriba de insertar sería, hay un dibujito que parece como que tiene un play, un loguito de un play. Sí, ya me fijo. Sí. Creo que ahí está, a ver. ¿Ahí ves bien? Sí, ahí sí. Claro, anda al anterior. Así retomamos un poquito. Entonces, bueno, como decía mi compañera, vamos a tratar de exponer resumidamente cuáles son las perspectivas que hicieron aportes importantes y enriquecieron a los debates bioéticos. Esto es un poquito lo que nombra el programa, como para resumir, y los objetivos que nos planteamos nosotros para armar el resumen y exponérselo a nuestros compañeros. Entonces, lo que sucede es que las condiciones de desigualdad social son inevitables para tomar decisiones respecto a la salud y a la vida de las personas, como estuvimos analizando en el caso de los foros. Entonces, nos planteamos como objetivos, bueno, resumir y afianzar los conceptos claves para entender estas teorías bioéticas centrales y fortalecer los aspectos valorativos que fuimos trabajando. ¿Me pasás, por favor? Bien, la primera teoría es la principialista de Béchamp y Childress, que se centra en concepciones individualistas de las personas, concebidas radicalmente como autónomas, racionales e imparciales, frente a las situaciones problemáticas. Entonces, por ejemplo, Luna Salles expresa que está centrada en lo cognitivo y lo racional de las personas. Para eso hay que concebir estos 4 puntos, pilares básicos de los principios, que es la autonomía, entendida como la capacidad de las personas de deliberar sobre sus fines personales y de actuar bajo la dirección de las decisiones que pueda tomar. El de beneficencia, que tiene esta como obligación moral de actuar en beneficio de otros o de ayudar a los otros a promover sus intereses. El de maleficencia, parte de una obligación de no infringir el daño intencionalmente, o sea, no causarlo adrede. Y el de justicia tiene ahí un desdoble en 2, uno donde entiende que todas las personas por serlo tienen la misma dignidad, independientemente de cualquier circunstancia, y entonces son igual merecedoras de respeto, en igual consideración, digamos. Y otra en donde dice que hay que luchar, entonces, por una distribución justa y equitativa de estos recursos para conseguir el máximo beneficio en la comunidad, evitando estas desigualdades sociales que mencionamos antes. Entonces, se lograron avances como los que puntué ahí en pantalla, y como limitación sucede que muchas veces, frente a situaciones reales, se valoran las relaciones y el contexto, y las emociones y los sentimientos se toman en cuenta, entonces se le da valor moral, y este modelo basado en los principios no permite tomar decisiones adecuadas, porque no tiene una visión integral.
por ejemplo, no sé si se dice palas o payas, para el caso de Latinoamérica, dice que no se ajusta a la realidad social y compleja en la que vivimos, que está relacionada con la injusticia y la pobreza. Además, como consecuencia a que los principios no tengan una jerarquía, surge la especificación y la ponderación. La especificación hace mayor como detalle y complejidad de explicación, ¿cierto? O sea, cuando uno mayor explique, más detalles da de la situación, como pasó cuando analizamos lo de los casos, por ejemplo, el de la señora que el marido fue a buscar el medicamento que posiblemente podía tener un cierto efecto positivo. Se analiza mejor el dilema para intentar tomar la mejor decisión posible, y la ponderación, que es una forma de manejo prudente de estos principios. Como no están uno sobre otro, no está esa jerarquía, se busca, bueno, darle una suerte de puntaje en donde cuál va a predominar cuando están en conflictos. Entonces la especificación desarrolla el significado del principio y la ponderación determina su alcance y supone la elaboración de un juicio sobre el peso de la situación concreta, sobre cuál decisión se va a tomar. No sé quién sigue. Sigo. Bueno, por otro lado, para hablar un poquito de la ética del cuidado, esta va a surgir a partir de las investigaciones desarrolladas por Carol Gilligan ante la necesidad de una respuesta más humana en contraposición a otras teorías que estaban centradas en los principios y en la justicia. La ética del cuidado lo que va a hacer es apelar a la transformación de la sociedad, de la política, de la actividad económica, de leyes, todo más allá de las asunciones que trae el patriarcado. Esto fue como un cambio de paradigma de la época, ya que hasta ese entonces solo se había atendido y respondido a la voz patriarcal. Este nuevo principio deriva de un tipo de trabajo no remunerado que realizan habitualmente las mujeres en beneficio de otros. Y es donde Carol desglosa conceptos como cuidado y dice que implica responsabilidad, valorar las relaciones personales y atender a las necesidades de otros, en donde cuidar a otros supone un importante grado de sacrificio. Y esto dice que puede ser incluso una auténtica trampa personal y política para las mujeres. Y bueno, como en el paso de los años se demostró, digamos, que el cuidado no tiene por qué significar un autosacrificio, ni tendría que crear dos esferas separadas, en donde vemos por un lado el mundo de la autonomía patriarcal y por el otro el mundo de las relaciones personales en donde se desenvuelven las mujeres. Por lo que Carol distingue entre la ética feminista de autonomía y entre la ética femenina de sacrificio. Y después, un poquito de la ética de la diferencia, lo que hace es argumentar a favor de las prácticas de cuidado, en donde tal vez no sean valores diferentes, sino pueden ser el complemento necesario de los valores liberales. Y como el cuidado se refiere a aspectos insuficientemente recogidos en el principio de la justicia, pero son centrales en el buen funcionamiento de la esfera pública. Esta ética de la diferencia pretende neutralizar una imagen devaluada de los agentes, los grupos o las tradiciones, y frente a una noción moderna de identidad de tipo universalista, reclama el reconocimiento para las identidades heterogéneas, definiendo de otra manera la esfera pública. Y bueno, más o menos como en resumen de todo, Carol Gilligan, va a proponer que la ética del cuidado tiene que ver con situaciones reales, atender a la necesidad ajena, evitar el daño, asumir la responsabilidad por el otro, pero no desde este autosacrificio femenino, sino que tiene que ver con obligaciones y responsabilidades hacia otros que tienen que ser compatibles con la universalidad de la no violencia que debería incluir a la propia mujer. Sigue. Ahí está. Bien, ahí continúo yo con bioética y derechos humanos. Bueno, posterior al modelo del principalismo y de la ética del cuidado,
se desarrolló otro modelo que su origen está íntimamente relacionado con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, esta perspectiva de los derechos humanos o el modelo de análisis basado en los derechos humanos, lo que hace es contener un proceso de reflexión que va a considerar a los derechos humanos que están siendo vulnerados. Entonces, además de considerar los derechos humanos vulnerados, considera la circunstancia, el contexto, la situación particular en la que se encuentra cada uno de los sujetos. Entonces, al poner el foco en los derechos humanos, se permite realizar un análisis teniendo en cuenta las preocupaciones sobre la vida, la salud, la cultura en el planeta, y teniendo en cuenta que estamos inmersos en un mundo que es diverso, que es plural y que es complejo, ¿no? Entonces, si recordamos un poco qué son los derechos humanos, sabemos que son un mínimo acuerdo moral que es producto de consensos y debates previos, de una historia compartida, y que justamente por todo eso constituyen el mayor acuerdo ético a nivel global. Y justamente por eso son un producto, al ser un producto cultural construido a lo largo de la historia, es que conforman un criterio que es relevante para el análisis. Entonces, el reconocimiento de los derechos humanos, junto con esto de que es una evolución de una sociedad plural, en donde se deben convivir con diferentes posturas morales, ideales de la vida, es que se están conformando grandes cambios en lo que sería la asistencia sanitaria, en donde podemos recalcar, por ejemplo, el derecho a una atención de calidad, a la toma de decisiones autónomas, a la información, a la confidencialidad, el respeto a la intimidad, a decidir según sus propios intereses, los deseos y las condiciones sin ser juzgados, recordando siempre que el cumplimiento efectivo de los derechos es lo que garantiza el pleno ejercicio de la libertad en condiciones de igualdad. Entonces, por ahí, para recordar un poco qué es lo que contribuye, ¿no? Que haya una bioética que esté basada en los derechos humanos, justamente contribuye a la construcción de un acuerdo social que lo que va a hacer es dar los aportes mínimos que son necesarios para poder poner en práctica los procesos de toma de decisiones que van a comprometer a quienes, a quienes tienen diferentes posiciones morales o ideales diversos de vida, y que se enfrentan a los diferentes problemas éticos que pueden plantearnos hoy la atención en la salud. No sé si quieren continuar ahí con la otra diapo. Bien, nosotros como conclusión pusimos que la bioética enfrenta nuevos y complejos problemas de la vida cotidiana y que para poder darle solución se recurre a la interdisciplinariedad, el multiculturalismo y a los grupos de interés. Se incluyen los derechos como un límite a los avances tecnológicos para permitir solo aquellos que se consideren justos y convenientes para la persona, porque pensamos que todo avance tecnológico debe ser en beneficio al ser humano, pero el humano no puede ser utilizado para estos avances. También concluimos de que los poderes legislativo y judicial, junto con los comités de bioética, van a dar solución a las problemáticas planteadas, estableciendo límites claros y precisos a la biotecnología con respecto a los derechos humanos, libre de ideologías e intereses monetarios, con el fin de preservar la dignidad del ser humano por sobre todas las cosas. Muy bien, este grupo, muy bien. Micaela, vos eras de nutrición, ¿no? Sí. Sí, así que te sumaste, pobre, con retraso de alguna semana, y ahí le metimos repaso, así que muy bien chicas, todas y las conclusiones, y lo mismo los objetivos al inicio, ¿sí? Está muy bien. Esto, repasar, volver al programa, encontrar una lógica, cómo se va sumando. La próxima vez vamos a poner énfasis, que además de repasar, que todos los ejemplos que necesiten para ir pensando cómo funcionan las distintas teorías, que recurran a los ejemplos que tenemos compartidos, ¿sí? Porque eso les va a permitir una relectura, revisar, ¿sí?
vuelvan ustedes sobre lo que respondieron en los foros para ver, ahora lo podría decir mucho más claro, ¿no? Es esto, esto y aquello. Hagan ese ejercicio que les va a venir bien. Yo, una pequeña acotación también, la misma felicitación que a los otros dos grupos por el Power estuvo excelente, y la exposición también pudieron condensar como bien los conceptos de cada teoría. Una pequeñísima aclaración con el tema de la ponderación y la especificación. Cuando hablamos, fíjense que la teoría basada en principios, al no tener justamente una jerarquización de los principios, exige la tarea de argumentar. Entonces lo que van a decir estos autores es, bien, tenemos que dar razones de por qué frente a una colisión de principios va a tener que prevalecer unos sobre otros. En esa tarea de argumentación se va a sentir el peso de las argumentaciones. Ponderación tiene que ver con esto, con la idea de pesar, de medir, de sentir cuál tiene más importancia en el caso en concreto. Entonces, cuando hablamos del término ponderación lo ponemos o lo tenemos que asociar a esa idea de evaluar el peso que tienen los argumentos que justifican la vigencia de cada principio en el caso en concreto, y frente a la colisión, decidir cuál va a tener prevalencia en ese caso en concreto, ¿sí? Y después, para una pequeña asociación, fíjense que la teoría o el enfoque de los derechos humanos viene en consonancia directa con las características de la bioética que vemos al principio, que les comentábamos en la primera clase, que la cátedra seguía esta orientación de bioética y derechos humanos que tiene Flaxo, que en Argentina, que tiene la Universidad de Barcelona y el Observatorio de Bioética en España, ¿sí? Fíjense que los autores que escriben y que hablaban de laicidad, pluralismo, posibilismo y demás, son los mismos que de alguna manera van a dar cuenta de las características de esta bioética basada en los derechos humanos. Un poco lo que viene a hacer esta bioética es a darse cuenta que ni la teoría de los principios es suficiente para abordar todo, ni la ética del cuidado es suficiente, ni las éticas más antiguas, como puede ser el utilitarismo, la deontología. Entonces, frente a esa insuficiencia, le vamos a decir de alguna manera, el núcleo duro que encuentran y del cual pueden tomar razón son los derechos humanos. De alguna manera es un enfoque que es bastante jurídico en contraposición a los otros, pero se dan cuenta que en la filosofía de los derechos humanos están todas las respuestas necesarias para argumentar bioéticamente, ¿sí? Fíjense que hay esa correlación entre las características de la bioética y ese enfoque que estamos viendo ahora en la unidad 3. Y que permite globalizarlo, que es algo que también está en cosas, o sea, lo que permite es instalar ese debate de modo global, ¿sí? Involucrando a todos los seres humanos, estamos todos involucrados en todos los autores del observatorio insisten mucho en que los debates y temas bioéticos tienen que salir a la calle, o sea, porque involucran realmente a la vida de cada persona, ¿sí? Y que es importante que esto se sepa. ¿Está? Claro, y que de alguna manera este multiculturalismo del que se hace eco en la sociedad occidental, la única manera de poder abordarlo de manera completa está en los derechos humanos, porque son el único núcleo de consenso que tenemos a raíz de esta historia común. Sí, como que el resto de los enfoques de alguna manera se va a quedar rengo o por cuestiones culturales o por cuestiones teóricas. Entonces esto es lo que nos permite de alguna manera decir, bueno, todos nos ponemos de acuerdo que esto es un mínimo para nosotros, un mínimo y un límite, como dicen los derechos humanos. Entonces sobre esta franja vamos a realizar los análisis y los desarrollos filosóficos y teóricos. Ahí digo, vamos. Quería hacer una observación con respecto a la ética del cuidado, que está, o sea, no es una teoría totalmente desarrollada, está en desarrollo, y una de las cosas que no tiene que quedar como que el cuidado está centrado solamente en el otro. Si bien es una acción fundamental, también tiene que haber un autocuidado, porque el cuidador también tiene que tener... se tiene que priorizar en un primer momento, porque si no está en condiciones, no va a estar en condiciones, o sea, no va a poder
ofrecer cuidado a los otros. O sea, no es que solamente debemos cuidar y tenemos responsabilidad con el otro, también tenemos responsabilidad para con nosotros mismos, con los cuidadores, ¿sí? Porque a veces es como que pareciera que nos centramos solamente en los demás, pero falta esa patita también, que muy probablemente se fue desarrollando esta teoría y va incorporando elementos. Y también en otros aspectos que acá no surgió, pero muchas veces se queda con la idea de que los enfermeros son los ejecutores de esta teoría, y que son los que lo han tomado muy fuerte o los que realizan cuidados paliativos. No, el cuidado es no solamente para la gente de salud, sino es una teoría que nos abarca como seres humanos. Eso quería que quede claro, por favor. Bien, en el grupo 4 estaba Gómez Didier, Antonella Herrera. Profe, perdón que interrumpa, pero antes de terminar queríamos preguntarle si el Power lo subíamos, se los pasábamos. Ah, y que al final quedó la bibliografía también. No le pasamos la diapo, pero está puesta. Ah. No sé si eso se lo quiere. Nosotros no sé si hacemos tiempo para llegar a subirlo a Petco, pero si ustedes se quieren compartir vía WhatsApp, si tienen un grupo, Sí, si quieren me lo pueden mandar por correo y yo lo subo como clase de repaso, ¿sí? Como clase de repaso o en avisos, no sé, después le busco un lugar. y se lo bueno, gracias. Grupo 4, entonces era Gómez Didier, Herrera, Paz Col y Oriana Zavala. No sé si están. Los chicos del grupo 4. A ver. Azul, a vos te veo conectada y estoy buscando a alguien más. No sé si está Gómez Didier conectado también. Los chicos del grupo 4. No, veo un par conectado, pero no sé si están o no están enfrente de la compu. A ver. No. Bueno, paso al grupo 5. ¿Grupo 4 no quedó nadie? No, o sea, ahí tengo gente conectada, recién que veía. Azul dice ahí en el chat que profe, a mí no me anda el micrófono y mis compañeros no sé qué les pasó. Ah, bien, bueno, pasamos entonces ahora sí al grupo 5. Grupo 5 y vean si se pueden organizar. Está en el grupo 5 Marín, Soto San Román, Martínez, Luengo y Guerrero. El reparto de grupos de temas de repaso fue una decisión utilitarista, ¿sí? Para beneficio de las mayorías. Y tienen que estar motivados por la solidaridad, con lo cual el grupo 4 organícese para compartir el material. Profe, hola. Motivación virtuosa, sí. Nosotros somos del grupo 5. Perfecto. Ahí yo voy a compartir pantalla de lo que nos tocó a nosotros. Macarena la tengo en las conexiones. ¿Quiénes son? ¿Guerrero? ¿Quién más? Luengo. Luengo también, Florencia. Martínez Darío. Sí. Y no sé quién más. Ahí está. Bien, están todos acá en mi comisión. Y no sé si están conectados. Yo tengo además en ese grupo a Agustina Marín y a Carolina Soto San Román. Agustina Marín está conectada, sí. Y Marín, sí. Soto San Román no la veo. Acá estoy, profe. No sé si me escucha. Acá está. Bien. Ahí estamos, así los marco que están todos. Profe, acá estoy. Bien. Está bien, Nicolás, bien. Ahí comparto. Bien.
Ahí se ve, sí. Sí. Ahí está. Flor, ¿empezabas vos? Sí, sí. No sé si lo pones en pantalla completa o arranco nomás. A ver, ¿para qué? ¿Ahí se ve en pantalla completa? No. No, todavía no. Pero Todavía no. estás tocando bien ese botoncito ahí abajo, que es como el de un proyector. Ahí. Ahí ya lo toqué. Qué raro. No. Si ven inicio, arriba, a ver si A ahí ver aparece. acá. No, me aparece todo en gris acá. ¿Y en inicio? ¿Está para habilitar la edición del...? Sí. Sí, a ver si no lo cierro y lo vuelvo a abrir. Y si no, a veces también con doble clic en el mismo PowerPoint, a veces también te lo pasa. Ahí voy. Ahí no. No, pero todavía no. Y ahí, sí. A ver. Ah, no, en vista, ¿no? ¿No es en vista que aparece la presentación? ¿La posibilidad de presentación? A ver. Vista que está acá al final. Al final. Vista. Ahí. Y ahí No, en presentación con diapositivas, en algunos de esos está. Acá creo que está este. Ahí, desde el principio. ¿Ahí está? Sí, a ver, no. Bien. No, sigue mostrando, o sea, por individual. Pero no importa, comiencen, total Bien. se leen bien. Dale. Bueno, arranco. A nosotros nos tocó el tema de la unidad 5, que son los comités de bioética. Ahí en la siguiente diapo, no sé si ya pasa. Todavía no estamos con la primera. Bueno. Igual, bueno, primero que todo tenemos que son estos comités de bioética. Acá está lo que es la definición que vimos en clase. Yo no sé, profe, si esa es específica, iba a preguntar de María Casado o era como, o no sé de quién es, porque no estaba en el Power. No estaba especificada, sí, es Casado, no, en realidad es el texto de Silvia, espere que se me tocan todos los autores, para que mire acá, Vidal, Susana Vidal. De Susana Vidal, ahí está. Bueno, esta es la definición de Susana Vidal, que con nuestras palabras lo que podemos decir es que básicamente son un espacio de reflexión donde va a predominar el trabajo interdisciplinario para poder abordar desde diferentes enfoques situaciones que son complejas y que están relacionadas con lo que es la vida, la salud y el medio ambiente, donde también no hay ninguna jerarquía entre los integrantes y se puede llevar a cabo tanto el Ministerio de Salud en un hospital, en una zona sanitaria, como es en el caso de Neuquén. Lo que sí está regido, así se dice así, por distintas jerarquías que pueden ser de carácter provincial o nacional. Y dentro de estas pueden tener un origen gubernamental o entre profesionales se puede originar. Ahí en la siguiente diapo, no sé si. Sí, tengo retrabado esto. Le pongo escape y nada. A ver ahí. ¿Ahí corrió o no? ¿Corrió la imagen? No. Existe la tercera, pero la vemos al costadito chiquitita. No sé qué le pasa a esto. Ahí está, ahí sí. ¿Ahí sí se ve? Sí. Bueno, tenemos una clasificación de los comités, ¿sí? Van a hacer esta clasificación, por lo que aportaba el texto, es según su función y también según su ámbito de trabajo. Por un lado vamos a tener las comisiones de bioética, que ahora vamos a explicar los que son, y por otro lado tenemos comités de bioética en las instituciones de salud, que tenemos por un lado los comités de bioética asistencial y los comités de bioética de investigación en salud.
Bien, las comisiones de bioética son estructuras interdisciplinarias que tienen cuerpo legislativo, judicial y también ejecutivo. Y sé que son a nivel nacional, también pueden ser a nivel provincial, y lo que tienen las funciones de como redactar, hacer documentos importantes que van a tener una trascendencia importante a nivel nacional o provincial, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos los comités nacionales. Tenemos uno en cuanto a investigación, o sea, asesoría en cuanto a investigación, y otro en cuanto a la ciencia y la tecnología. De ahí pasamos a los que son los comités dentro de lo que es la institución de salud. Y acá hicimos entre ambos comités de los que tenemos. Bien, acá dentro de lo que es los comités de bioética asistencial, lo primero que destacamos es que son los comités de bioética asistencial se van a proponer como una alternativa intermedia entre lo que el comité que mencionó anteriormente mi compañera y los de investigación. Van a tener como objetivo la resolución de los conflictos éticos que emergen de la atención de casos particulares o que surgen del hospital. Siempre en defensa de los derechos del paciente ante un sistema que, bueno, que últimamente va a estar altamente tecnificado y va a estar bajo un modelo médico paternalista. Funciones, el Comité de Bioética Asistencial va a tener 3 funciones. La más importante es la educativa, que se va a dar a través de, bueno, de educar tanto a los futuros médicos en formación como a los médicos en los hospitales. Esto se va a dar por ahí muchas veces a través de casos hipotéticos para resolver. Después la segunda función, que es la consultiva, que va a ser la función, digamos que va a ser más propiamente dicha de los comités, que va a ser cuando se presenta un caso y se arma un comité para resolver o para que dé una recomendación. Y la última función es la normativa, que bueno, va a ser como las funciones donde van dejando como normas a seguir o pasos a seguir cuando se presenten un caso muy parecido a otro, digamos, que ya hayan resuelto. Entonces como que van sentando antecedentes. Bueno, como última observación y como una característica a destacar de estos comités, es que las recomendaciones que van a surgir de ellos no van a ser vinculantes. Eso quiere decir que no van a ser de cumplimiento obligatorio, sino que van a, digamos, va a ser como una recomendación que la persona que la reciba la va a poder tomar o no tomar. Bueno, eso, y ahora otra compañera a explicar los comités de investigación. Bien, en cuanto a los comités de ética de investigación, vamos a tener que es un grupo multidisciplinario porque se van a encontrar varias personas, no solamente del sector de salud, y lo que van a hacer es intentar que se garanticen los derechos, la seguridad y el bienestar de cada persona que va a formar parte de una investigación y también de la calidad de esa investigación que sea la correcta. Este comité va a estar integrado por miembros cualificados. Esto quiere decir que son diferentes miembros, que no solamente va a ser, por ejemplo, el médico, sino que va a estar integrado por otro tipo de personal de salud, como puede ser un técnico, un enfermero, personas que sean un abogado también, por ejemplo, digamos, varios miembros, no solamente que sean afectados en cuanto a salud. Y también tiene lo que tiene este comité es que afecta a una población. Mi compañera recién decía en el cuadrito de al lado que esto afectaba a situaciones puntuales. El comité, por ejemplo, de ética de investigación va a afectar a todo un conjunto de población, serían a varias personas. La función de este comité entonces es que busca garantizar el respeto a la dignidad y la integridad de cada persona cuando entra esa investigación por voluntad, y lo que tiene este comité es que todo lo que ellos van a hacer tiene un carácter vinculante, que significa de cumplimiento obligatorio. Después tenemos, a ver si ahí se ve, cómo está integrado un comité de investigación, de ética de investigación, y va a estar conformado por estas personas, ¿no? Pueden ser 2 médicos, un miembro de la comunidad, un abogado, un trabajador de la salud, puede ser un técnico, puede ser un enfermero, y un eticista, perdón.
Y después acá pusimos más o menos lo que es un resumen de cómo se llegó a ese comité de investigación en salud. Hicimos más o menos como una línea histórica de los sucesos más importantes, comenzando en Alemania, cuando se comienza a redactar un primer código de investigación para la investigación de seres humanos. En 1946 aparece el código de Nuremberg, que ahora mi compañero lo va a explicar, que tiene un artículo específico que habla de la necesidad del consentimiento voluntario de cada persona que va a acceder a una investigación. En 1948, la Asociación Médica Mundial incorpora este código, que es muy importante. Después este código, en 1964, se termina enriqueciendo por la Declaración de Helsinki, que también lo va a explicar mi compañero, y en 1974, acá hay un suceso importante porque se crea una Comisión Nacional de Protección, esto estaba en inglés, ¿sí? Pero esto es en Estados Unidos, y se producen 11 documentos y un informe muy importante que es el de Belmont, que establece 3 principios. Primero, el respeto a las personas, el principio de beneficencia y el principio de justicia. Después, siguiendo con esta línea, en 1981 se crea el Comité Institucional de Revisión, que por ley federal acá se empiezan a crear los comités, que es donde se asientan, digamos, la formación de los comités de investigación en salud, y esto constituye normas de regulación del Departamento de Salud, y da lugar a lo que se llaman las normas de buenas prácticas clínicas. Y ya después se siguen sumando claramente cosas con los años, y otra de las cosas que sumamos es que el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias de las Ciencias Médicas más la OMS, en conjunto redactan, ¿sí?, unas pautas internacionales que van a servir para las investigaciones médicas en seres humanos. Después tenemos esto. Buenas tardes. Bueno, ¿se escucha? Ahora nosotros acá decidimos enfocarnos en 2 sucesos importantes que, bueno, ya mi compañera los nombró, que uno es el código de Nuremberg, que surge. ¿Por qué surgió este código? Surgió por los acontecimientos, o los crímenes, o los experimentos que se realizaron en lo que sería la Alemania nazi. Este código de Nuremberg son una serie de principios orientados para reglamentar lo que es la experimentación sobre seres humanos. Bueno, como todo el mundo sabemos, hubo un momento que estos alemanes realizaron crímenes de lesa, o sea, experimentos sobre la... Bueno. Y lo que es la Declaración de Helsinki son un conjunto de principios éticos que se debe guiar que guía a la comunidad ética de cómo realizar estas investigaciones, y en base a distintos fundamentos, que por ejemplo son el respeto al individuo, los derechos en la toma de decisión, informándolos para qué es y para qué los estudios que se está realizando. Y como comentario final podemos decir que estos códigos o declaraciones, podemos decir que, ¿por qué surgieron estos? Surgieron como, estos comités de bioética, ¿por qué surgen? Surgen como una demanda para humanizar la ciencia y el abordaje de la medicina desde diferentes enfoques, que tengan en cuenta, en el cual se deben tener en cuenta los principios y valores de cada persona que están contemplados en lo que es los derechos humanos. No sé si se escucha bien. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Y acá de vuelta, ¿sí?, cómo todo se va sumando, o sea, la importancia del consentimiento informado, digamos, para incorporar a una persona a un proyecto de investigación tiene que ver con reconocer y respetar, ¿sí?, la autonomía y la dignidad de las personas, ¿sí?, que son estos aportes o nociones fundamentales que están en la ética kantiana, ¿sí?, y que están presentes también en todo el cuerpo de los derechos humanos, en la Declaración de Derechos Humanos, ¿sí?, y que está también incorporado en nuestro Código Civil y Comercial. Así que muy bien. ¿Alguna duda sobre los comités, que es justo el tema que vimos en la última clase? Cuando hablamos, por ejemplo, de esto de la función normativa de los comités de bioética asistencial, por ejemplo, está todo lo que es regulación de la objeción de conciencia, ¿sí? Los profesionales objetores, por ejemplo, a la práctica
de interrupción voluntaria del embarazo, tienen que cumplir una serie de pasos, ¿sí? Entonces esa es una función normativa, ¿sí? Regulatoria, a la que se dedican los comités de bioética asistencial, ¿sí? Para remitirlos a un ejemplo específico. Y esta cosa de que sus recomendaciones no son vinculantes, que es algo que sí sucede, digamos, con los comités de ética, las recomendaciones igual tienen un alto peso. El hecho de que alguien desoiga una recomendación de un comité de bioética asistencial es, bueno, te haces cargo vos, ¿no es cierto?, con tus argumentos, es desoír, digamos, una recomendación que está ampliamente sustentada, digamos, y tiene sustento jurídico, etcétera. O sea, se hace con todas las mejores intenciones, pero eso, no sé si acá la abogada quiere agregar algo más sobre lo vinculante no vinculante. No, por ahí era eso, cuando los comités asistenciales emiten los dictámenes, están ejerciendo la función consultiva, que se llama. La normativa era es todo lo atinente a reglamentación de conducta del personal sanitario. La consultiva es cuando responden consultas, valga la redundancia, sugiriendo cursos de acción éticos. A mí me interesaba por ahí, en que justo aparecían las fechas, en la última parte de la diapositiva, también chicos, felicitaciones a todos, la verdad que para mí superaron ampliamente las expectativas. Yo pensé que íbamos a hacer como un ping-pong y una charla, y todos aparecieron con los PowerPoint súper desarrollados. En la última parte que hablan por ahí de un recorrido histórico, si bien nosotros cuando vamos estudiando vemos como primero el origen de la bioética y la introducción a la bioética, y ahí tiramos unos pincelazos, y después vamos a teorías bioéticas, y ahí vemos la ética de los principios, fotos o compartimentos segmentados. A mí me gustaría que ustedes traten de imaginarse que esto está sucediendo en simultáneo, porque el informe Belmont es el puntapié que le va a dar, la punta del hilo de donde va a empezar a desarrollarse la teoría de Bishop y Childress, y antes estuvo la declaración de Helsinki. Entonces esto se va dando como de manera contemporánea. Lo que nosotros acá segmentamos para que a ustedes el estudio les resulte más fácil, en la realidad tuvo como eclosión y fue todo desarrollándose de manera contemporánea. Así estaba desarrollándose todo este bagaje normativo, intentando regular la investigación en seres humanos por estas atrocidades que habían ocurrido, y a la par de ese recorrido normativo que se iniciaba por medio de tratados y declaraciones, comenzaba el desarrollo teórico-filosófico de las corrientes principialistas, ¿sí? Y Carol Gilligan no va a estar muy lejana en el tiempo. Entonces, fíjense que estos son como diálogos, así como estaban los diálogos de Sócrates, o de Platón, no me acuerdo cuál de los dos filósofos el que escriben diálogos. Acá también aparecen, las corrientes van proponiendo ideas, y a raíz de eso se van cuestionando otras, y surgen otras corrientes que responden las críticas que se le hicieron a la primera, y a partir de eso surgen las neocorrientes, por eso aparecen los neoutilitaristas, los neocantianos, ¿sí? Por ahí, cuando vuelvan a estudiar todos, traten de hacer ese ejercicio de conexión y fijarse que todo está relacionado. O sea, lo que acá vemos en casilleros separaditos para que sea más fácil de entender, en realidad forma parte de un todo que históricamente se está desarrollando de manera conjunta. Profe, sí. A mí me había surgido una duda con el tema del, no sé si está bien dicho, de la selección de la donación de órganos. Vieron que hay como una lista de prioridad, se podría decir. Eso como, o sea, porque siempre dice según el comité, o sea, es un comité asistencial, ¿no? Obviamente. No, pero, bien. En órganos es un comité específico, digamos, todo lo que es ablación de órganos, el CUCAI, digamos, tiene toda una lógica, digamos, y es una red nacional, así que tiene un comité específico. Bárbaro. Bien, porque justo se me surgió la duda. No, eso es todo un comité específico y tiene toda una lógica de armado. No sé vos, Marta, si conocés algo más específico de eso, pero yo hasta donde sé, porque trabajaba en el escritorio al lado de una de las referentes de CUCAI,
hasta ahí sé, o sea, hay un órgano posible y es llamar para hacer todo el enganche. No, la verdad que ese tema no ando mucho, pero sí, es bien específico y ahí tienen mucho que ver los terapistas, y todas las cuestiones legales que hay que tener en cuenta, o sea, hay toda una normativa que también tiene en cuenta quiénes pueden ser los posibles donantes, y hay como una escala de quién puede decir si esta persona puede donar o no, porque hay circunstancias en que hay urgencias para la posibilidad de la donación, porque el tiempo es primordial en estas circunstancias. Es un tema que realmente tendría que ser para un seminario específico porque es muy, muy especial, pero bueno, no nos da el tiempo para tanto, así que bueno, nosotros lo que les queremos dar son herramientas para que ustedes puedan ahondar estos temas, como realmente yo también estoy re contenta de ver cómo se van apropiando de todos los conceptos y visiones en poquito tiempo, así que felicitaciones. Muy bien. Y aparte de eso, bueno, sepan de cara al examen que bueno, que estudiar es eso, es un ejercicio de lectura y relectura. Los programas nunca pueden ser del todo exhaustivos. En las carreras de grado uno lo que vas viendo es contenidos específicos, ¿sí? de un área, de saber cuando elige una carrera. Pero después la formación no termina nunca. Si alguno después en su ejercicio profesional se siente atraído por la bioética, va a tener al menos, ¿sí? inicialmente algunos conocimientos para poder profundizar. Y si en algún momento, siendo residentes, nos mandan a investigar algo, van a saber que van a tener que mandar su trabajo al Comité de Ética en Investigación, etc. Así es para que sepan que existen todos estos organismo. Es un campo amplísimo de saber. Imagino que además de consultar las cosas de la bibliografía, por ahí buscaron y han visto que hay un montón de material, también que vayan ustedes afinando cierto criterio respecto de la calidad de las fuentes. Esto también es algo muy importante en el ejercicio del estudio. Así que bueno, los invitamos a seguir profundizando. Tengan paciencia, los exámenes, ¿no? Son múltiple opción y qué sé yo, tienen esta cosa de que hay que tener la cabeza activa, leer con paciencia para tratar de seleccionar la respuesta correcta. Pero bueno, es eso, son ejercicios de aprendizaje, ¿sí? No son consideraciones morales respecto de la dedicación que ustedes hacen a la materia, ¿sí? La vida es amplia, el estudio es un aspecto importante en el que hay que dedicar tiempo, vocación y eso, sin perder la alegría, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda? Gracias, profe. Por los compañeros. Profe, yo quería hacerle una pregunta. Yo todavía no subí al foro lo del justo el tema que nos tocó. ¿Estoy a tiempo de subirlo? Sí. Si tienen algún foro colgado, todos los que han venido participando a tiempo, complétenlo hasta el viernes. Tenemos contemplación de que Terco estuvo fallando. Yo ya avisé a un par de personas, porque me había dedicado estos días que funcionaba Terco, a mirar cómo estaban esas, digamos, comentarios. Vuelvan sobre lo que han escrito, sobre los comentarios de cierre, para hacer el ejercicio, ¿no? De decir, ay, mira, ahora lo tengo mucho más claro, diría esto o aquello, sobre todo cuando les hicimos aplicar las teorías éticas del utilitarismo, la de Kant, que había habido bastante dificultad para comprender el planteo. Yo a algunas personas que no tenían ya ningún foro, directamente les avisé que no están en condiciones, ¿sí? de rendir. Si falta uno, está todo bien, tienen tiempo hasta el viernes, así lo ponen al día, ¿sí? Cada uno sabe en su foro íntimo lo que ha hecho esta temporada de cursada. Buenísimo, profe, gracias. Profe, el parcial, ¿va a ser en el horario de la clase, digamos? ¿En el horario de clases, a la tarde?
Sí, ¿no, Marta? Sí, trataremos de que comience a las 15, si no tienen ningún inconveniente. No sé si tienen otro parcial en el mismo horario, los que están conectados nos pueden llegar a decir. Podemos correrlo media hora, pero no más que eso. Creo que no hay problema, ¿Y pero cuánto tiempo va a durar? O sea, ¿cuánto tiempo tenemos para responder? En general damos hora y media, depende de la cantidad de preguntas que configuremos. Siempre hay algún minuto de gracia para que no se desesperen. Nosotros estamos en línea, con lo cual si hay alguna dificultad nos escriben, nos avisan, y si tienen alguna dificultad justificable, ¿sí? La vida es diversa, está la fecha de recuperatorio en la última semana de cursada. Yo tuve un par de consultas esta semana, ¿sí? Entonces, si por X motivo, decisión de organización o lo que sea justificable, ¿sí? Rinden en la fecha que están los recuperatorios. O sea que el recuperatorio es, digamos, La se última toman día los semana dos. de cursada, está ahí en el cronograma, creo que es junio, semana del 21 de junio, después del feriado del 20. Profe, ¿y la modalidad va a ser choice o a desarrollo? Sí, en general en el primer examen usamos choice.